demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Apreciados amigos, queridos maestros de escuela sabática, bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Ya estamos llegando al final del análisis de la primera epístola del apóstol Pedro. Hasta aquí el apóstol se ha dirigido a los miembros de iglesia en general, pero ahora aconseja a los que tienen a cargo la grey de Dios. Los versículos para este estudio son 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 10. En estos versículos el apóstol se dirige a los ancianos de iglesia. Y es por eso que nuestra lección lleva por título Líderes Siervos. Para entender mejor esto, clarifiquemos en primer lugar que cuando el Señor Jesús fundó la iglesia, no lo hizo estableciendo una estructura administrativa o designando a una gama de líderes. Pero cuando el apóstol Pedro escribió su carta, la iglesia había crecido lo suficiente como para necesitar un liderazgo mucho más diversificado y por ende más capacitado tanto en lo administrativo como en lo pastoral. Es por eso que en 1 de Pedro capítulo 5 el apóstol escribe sobre algunas características cruciales necesarias que deberían constituir el perfil de estos líderes locales, así como el de los miembros de iglesia. Y ahora, siglos después, cuando la iglesia ha crecido a gran escala, obviamente sus palabras son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron entonces. Antes de entrar en el análisis de 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 10, permítanme recordar lo siguiente. Los apóstoles fueron los primeros líderes eclesiásticos, pero la membresía de la iglesia superó rápidamente la capacidad de los apóstoles para administrarla adecuadamente. El libro de Hechos nos relata que el crecimiento fue tan extraordinario que miles se convertían en un solo día. Y esto, que de por sí era bueno, se convirtió en un problema administrativo, pues los apóstoles no daban abasto para atender todas las necesidades. Recordemos que los primeros cristianos no solamente se reunían para adorar, sino que vivían en comunidad. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que en vista y considerando el rápido crecimiento de la iglesia, fue necesario crear una estructura mayor a fin de manejar las funciones diarias de la iglesia. Pues el problema comenzó a agravarse cuando los conversos cristianos de origen griego se quejaron de discriminación ante los apóstoles. Como respuesta a esto, un grupo de fieles cristianos, que según las Escrituras estaban llenos del Espíritu Santo, fueron designados especialmente para ayudar a los 12 apóstoles con el manejo de los recursos de la iglesia. A estos primeros líderes designados por los apóstoles los conocemos con el nombre de diáconos. Pero la iglesia siguió creciendo y se fueron estableciendo múltiples congregaciones en diferentes ciudades del imperio. Fue entonces cuando los apóstoles también tuvieron la necesidad de designar a otros líderes espirituales en cada congregación. Ustedes pueden leer Hechos 14:23 o Tito 1:5. Estos hombres fueron conocidos como ancianos, palabra que viene del término griego presbíteroi, y que literalmente significa hombres mayores y de experiencia. Es decir, los apóstoles eran líderes itinerantes que viajaban de ciudad en ciudad estableciendo iglesias, mientras que los ancianos eran líderes de iglesias locales. Es a este grupo especial a quien Pedro se dirige en el capítulo 5. El texto comienza diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Es interesante notar que el apóstol se dirige a estos líderes como un amigo y compañero. Pedro no da ningún indicio de tener
o ejercer la primacía. Se siente plenamente satisfecho con tener el mismo título que acaba de dar a los dirigentes de más edad en la iglesia. Él se autodenomina un copresbítero, sin presbíteros, dice el texto griego, y la traducción literal es yo anciano también con ellos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. En el Antiguo Testamento, los ancianos se desempeñaban como consejeros y jueces de los feligreses. Aquí en el Nuevo Testamento, los ancianos, que también se traduce como obispos, según Pablo y Pedro, debían tener cualidades específicas para desempeñarse como líderes espirituales en la iglesia. Revisen ustedes 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, en donde se dan las características que debían tener los ancianos. Las funciones de estos líderes están expresadas por Pedro como la de un pastor, es decir, una función de cuidado, porque el pastor, del griego poimen, es quien guía al rebaño a las pasturas para que puedan alimentarse. En el versículo 2 dice Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, Jesús es llamado el pastor de vuestras almas. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, se lo llama el príncipe de los pastores, archipoimen, en griego, indicando que los pastores y los ancianos deben trabajar bajo su autoridad y guía. Hebreos capítulo 13 y versículo 20 llama a Jesús el gran pastor de las ovejas. Y Jesús mismo se llamó a sí mismo el buen pastor. En San Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, poniéndose como ejemplo para otros. Así que las funciones de liderazgo espiritual que debieran cumplir los ancianos son las mismas que Jesús ejerce al cuidar de nuestras almas. ¿No es llamativo que Hebreos 13:17 entonces amoneste a los creyentes: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta? Aquí Pedro, siendo él mismo un anciano, apela a los otros ancianos para cuidar el rebaño de Dios que está bajo su responsabilidad, de manera tal que ninguna oveja de Cristo se pierda. Entonces, cuando regrese el príncipe de los pastores, recibirán una corona incorruptible de gloria, nos afirma Pedro. El apóstol menciona aquí 3 condiciones bajo las cuales los ancianos deben servir. Número 1, dice que voluntariamente, no por un deber u obligación. Número 2, con afán de servir, no con expectativas de beneficios monetarios. Y número 3, humildemente, no como amos del rebaño, sino liderando con su ejemplo a la grey. Textualmente leemos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que el llamado de Pedro a los ancianos o pastores es: apacienten y cuiden la grey de Dios. En otras palabras, pastoreen al rebaño del Señor, voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplos de los creyentes, no por fuerza, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío sobre los que están bajo cuidado. Cuando Pedro dice apacentad la grey de Dios, usa la palabra
poimaino, que significa pastorear, apacentar. Y esto incluye no solo la alimentación del rebaño, sino también todo el cuidado que un pastor debe dar a sus ovejas. Esto es exactamente lo que le pidió específicamente Jesús a Pedro. Por lo tanto, los ancianos deben cuidar la grey de Dios más fielmente que si les perteneciera a ellos. El dirigente fiel de la iglesia siempre considerará que los miembros de ella pertenecen al Señor y así atenderá sus necesidades. Recordemos el insistente énfasis de Jesús de que las ovejas le pertenecen, que son suyas, como nos explica en San Juan capítulo 10, versículo 14 y capítulo 21, versículo 15. Cuando el apóstol dice cuidando de ella, usa el término episcopeo, que significa inspeccionar, vigilar, y que tiene la misma raíz de la palabra episcopos o vigilante, y que se traduce como obispo en el Nuevo Testamento. La expresión no por fuerza describe la intimidación que se usaba para describir el trato que se le daba a los esclavos o a la conscripción militar obligatoria y el sometimiento mediante tortura. Pedro está diciendo que los ancianos debían cumplir sus deberes con alegría, no como si esos deberes fueran penosos o como una imposición que les hubiera sido impuesta contra su voluntad. Por otra parte, menciona que este servicio debe ser sin el afán de ganancias deshonestas o con avaricia. Queda claro que la obra a favor de la iglesia nunca debe convertirse en un medio de enriquecimiento. Y aunque Pablo dice que el obrero es digno de su salario, esta recompensa es solo un producto secundario del servicio que se presta. La expresión con ánimo pronto significa de buen grado, porque el pastor o anciano no solo está dispuesto, sino que anhela servir al Señor sin tener en cuenta ningún tipo de ganancia. Un aspecto importante del liderazgo cristiano es lo expresado en el versículo 3, cuando dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, no teniendo una actitud dictatorial, porque un cargo en la iglesia no justifica medidas dictatoriales. El nombramiento para cualquier cargo de liderazgo debe considerarse como una oportunidad de servir y no como una invitación para ejercer autoridad. Pedro amonesta a los ancianos a que no cedan a esa tentación, sino que por el contrario sean ejemplares en su conducta, cristianos modelos, verdaderos representantes de la fe que otros creyentes pudieran imitar. Entonces se refiere a Jesús cuando aparezca en la nube de los cielos. Se refiere a Él como el príncipe de los pastores. Y Pedro se considera a sí mismo y a los otros ancianos como pastores de la grey. Pero mira a Jesús como el pastor supremo que cuida tanto de los pastores subordinados como de las demás ovejas. Y una vez que alienta a los ancianos a liderar a la iglesia con el espíritu pastoral de Cristo, entonces Pedro se dirige a los más jóvenes para plantear un tema que no solo les compete a ellos, sino que a toda la iglesia. Se trata de la humildad y la sujeción unos a otros. Dice en el versículo 5 y 6, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro destaca en estos textos la humildad por sobre la soberbia. Recordemos que cuando Pedro escribe
esta carta, la sociedad estaba muy bien demarcada. Estaba la clase dominante y autoritaria, y estaban los de clase más baja, y los esclavos y los sirvientes. Y la humildad era la actitud apropiada para aquellos de la clase más baja hacia los de una más alta en esa época. La palabra griega para humildad conlleva el significado de humilde, insignificante, débil y pobre. Describe a las personas sin estatus ni poder en la sociedad. Normalmente la palabra humilde se asociaba con aquellos de bajo estatus, y actuar humildemente no era una conducta elogiosa ni apropiada para una persona libre. Pero amigos, de acuerdo a los principios cristianos y al ejemplo de Jesús, esto es completamente diferente. Pedro dice que la actitud apropiada que deberíamos tener hacia Dios y al prójimo es la humildad. En el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad, más bien que el orgullo, debería caracterizar las relaciones del cristiano no solamente con Dios, sino también con otros, como nos dice el versículo 5. Y una cosa interesante es tener la capacidad de humillarse hacia quienes son inferiores a nosotros. Porque cualquiera podría humillarse ante Dios, el creador de los cielos y de la tierra. También es relativamente fácil humillarse ante aquellos que están sobre nosotros, que tienen poder sobre nosotros y que tienen un estatus más elevado que nosotros. Pero amigos, la verdadera prueba viene cuando revelamos humildad hacia aquellos que están por debajo de nosotros, que no tienen ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Y esta es la clase de humildad de la que habla Pedro aquí, y de que él mismo vivió con Jesús como el ejemplo máximo de humildad, donde nos invita a imitarle y a ser como él, que es manso y humilde de corazón. Luego Pedro pasa a tocar un tema bastante sensible, especialmente por lo que estaban viviendo en esa época los cristianos. Exhorta a estar sobrios y orar, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo mismo, los ancianos pastores de la Grey debían cumplir fielmente su misión. Y eso es exactamente igual que hoy. Tanto los pastores como los ancianos locales deben cuidar de la Grey del Señor con humildad y verdadero compromiso, porque como dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad lideradas por el gran enemigo de nuestras almas, Satanás, quien anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol. Y aunque Pedro no subestima el peligro que representa el diablo, manifestado a través de persecuciones y padecimientos, también afirma que estos sufrimientos terminarán con la gloria eterna. El versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecidos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Apreciados amigos, como conclusión para este estudio, podemos mencionar que, aunque Dios se preocupa por nosotros, no debemos olvidar que vivimos en terreno del enemigo, y que además éste anda como un león rugiente buscando a quien devorar, tratando de destruir nuestra comunión con Dios y finalmente que perdamos nuestra vida eterna. Por lo tanto, debemos todos, líderes y liderados, ser humildes, someternos los unos a los otros del mismo modo
que también debemos amarnos los unos a los otros. Por otra parte, los líderes de la iglesia, específicamente los ancianos y pastores, deben cumplir el mandato de Jesús de apacentar la grey del Señor con humildad, cuidando de la iglesia, no de una manera déspota y autoritaria, sino siguiendo el ejemplo del príncipe de los pastores y siendo a su vez un ejemplo para la hermandad. Y Dios, nos dice Pedro, a su debido tiempo exaltará a aquellos que se humillaron bajo su mano poderosa. Eso es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga grandemente y fortalezca vuestra fe. Y como dice Pedro, no se olviden de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.